Bueno, ¿cómo estáis mis queridos Naturlovers? Que ya estamos en otoño, ¿os lo podéis creer? Bueno, pues supongo que ya lo vais notando, ¿no? Esos cambios de temperatura, ese jersey que ya hemos sacado del armario, y es que el otoño es una etapa de transición constante entre el verano y el invierno. Y como toda transición, es una etapa que demanda una energía y un trabajo de adaptación continuos, y eso requiere de una buena salud y un estado anímico óptimo. Por eso quiero hablaros de la importancia de la salud intestinal y de su relación con el sistema inmune y nervioso. Si te digo segundo cerebro y microbiota, ¿te suena? Pues ponte cómodo o cómoda porque estáis a punto de ver que tu salud intestinal no trata solo de digestiones, sino que ejerce de auténtico epicentro de tu bienestar. Soy María Bajilioz, dietista y coach especializada en dietoterapia, psiconutrición y naturopatía. En el vídeo de hoy te hablaré de tu intestino como órgano protagonista de tu salud y sobre todo cómo alimentarlo para sacarle brillo a él y a sus huéspedes, tus bacterias intestinales. Atención porque este es un temazo. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal nuestro propósito es que te cuides y que sumes salud y mucho bienestar. Bueno, ¿qué? ¿Estáis listos para conoceros un poco mejor por dentro y alucinar de vuestros superpoderes intestinales? Pues empezamos. Puede que la imagen que tengas de tu intestino ahora mismo sea algo fea, un tubo largo, húmedo, oscuro y replegado en sí mismo en tu interior. Pero, ¿y si te dijera que en ese tubo reside más del 70% de tu sistema inmune y que contiene neuronas igual que tu cerebro? De hecho, tu intestino se comunica con tu cerebro y viceversa. Entre ellos se hablan. Con lo que atención porque eso significa que el estado de tu intestino y ecosistema interno determina tu salud inmunitaria, mental y emocional. En el vídeo sobre dieta y piel ya os comenté la importancia de nutrir también nuestra mucosa interna, esa otra piel que no vemos pero que también nos protege desde dentro. Y es que nuestra mucosa intestinal ejerce de auténtica barrera protectora, impidiendo el paso de agentes patógenos y sustancias extrañas al torrente sanguíneo. Es como si hiciese de frontera, decide quién entra o no dentro nuestro. Pero para ello necesitamos que nuestra mucosa intestinal esté sana, no excesivamente porosa y que goce de cierta impermeabilidad. Así que si aún no has visto el vídeo te recomiendo que vayas directo a verlo y así garantices el buen cuidado que se merece tu mucosa. Pero aquí no acaba la cosa, porque existen otros alimentos maravillosos para nuestra salud intestinal. ¿Sabes cuáles? Pues los que van a alimentar y repoblar las bacterias que habitan en tu intestino. Como lo oyes, tú tienes en tu intestino más de 100 billones de bacterias amigas que forman parte de lo que llamamos la microbiota intestinal. Es como si tuvieras una vía láctea de soldaditos ahí dentro. Y además de ejercer de batallón de defensa y regular tu inmunidad, también desempeña un papel fundamental en tu sistema digestivo, metabólico, hormonal, óseo, cardiovascular, respiratorio, nervioso y neuronal. ¿Qué te parece? En otras palabras, tu microbiota es ese órgano que modula absolutamente todo de ti. Tu salud, tu bienestar, tu peso, tus defensas, tu energía, tu grado de inflamación, hasta incluso tu comportamiento, tu pensar y tu sentir. Todo. ¿No te parece alucinante y fascinante? Debo confesarte que este es uno de mis temas favoritos del mundo mundial, porque si esta microbiota modula todo nuestro organismo, que sepáis que también hay algo que la modula a ella. Sí. ¿Adivináis el qué? Pues ni más ni menos que nuestra alimentación y hábitos de vida. ¿Es o no es una buena noticia? Es una súper noticia porque eso significa que si nutrimos y mimamos nuestra microbiota como ella se merece, si la cuidamos bien, entonces ella cuidará de nosotros también. Al fin y al cabo se trata de una relación mutualista, un win-win en toda regla. Y aquí es cuando entra en acción la importancia de los alimentos que debemos aportar a nuestra microbiota para que esté bien contenta. Y lo haremos en dos partes. En este vídeo y primera parte os hablaré largo y tendido sobre los alimentos prebióticos. Y en otro vídeo haremos la segunda parte sobre los probióticos, ¿sí? Así digerimos de a poco toda la información. Pero antes de nada, empecemos ya por diferenciar estos dos grupos de alimentos que siempre prestan a confusión. A saber que la principal diferencia entre los alimentos prebióticos y probióticos proviene de que estos últimos contienen de por sí microorganismos vivos, con lo que al consumirlos proporcionamos bacterias de fuera a nuestra propia microbiota interna. Mientras que los otros, los prebióticos, contienen fibra fermentable y polifenoles, dos sustancias que actuarán como combustible y sustrato para nuestras bacterias, asegurando así su buen crecimiento.
crecimiento. Ambos grupos son importantes, pero si os parece empezamos por los prebióticos, puesto que estos nos van a ayudar a mejorar la calidad de lo que ya es parte de nosotros, es decir, nuestras propias bacterias intestinales. De fibras fermentables existen varios grupos. Tenemos las pectinas, los betaglucanos, los fructanos, los mucílagos, los fructogalacto-oligosacáridos, la inulina y el almidón resistente, especialmente los tipos 2 y 3. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Pues seguramente igual, no me extraña. Pero no pasa nada, porque lo importante es saber en qué alimentos vamos a encontrar estas fibras. Y para ponéroslo fácil os diré que la mayoría se encuentra en el mundo vegetal. Las principales fuentes en cuanto a verduras son la cebolla, el ajo, el puerro, los espárragos, las alcachofas, la chicoria, las setas shiitake y maitake y las hojas de diente de león. En cuanto a frutas tenemos el plátano, mejor si está poco maduro, la manzana, los frutos rojos, las ciruelas, los cítricos, las uvas y el kiwi. Pero la lista no acaba aquí. Los tubérculos y las raíces son grandes aliados también. Los principales son la yuca, la patata, el boñato, el topinambo y el kudzu. ¡Ay, el kudzu! Algún día os hablaré en detalle de él, pero con que sepáis que es una raíz china usada como condimento y espesante en cocina es suficiente por hoy. Que tanta información va a saturar vuestros dos cerebros al final. Bueno, sigo. También contamos con el plátano macho, la zanahoria y la chiribilla, así como los frutos secos y semillas, las legumbres, el arroz, el trigo sarraceno y los copos de avena. ¿Qué? No está mal, ¿no? Pues sumamos al listado las algas y la miel, siempre y cuando sean biológicas y en poca cantidad. En cuanto a los polifenoles, son fitoquímicos con función antioxidante y antiinflamatoria y un alimento casi exclusivo de nuestras bacterias. Las principales fuentes son las verduras coloridas, las verdes, rojas, moradas y anaranjadas. También las crucíferas, las hierbas aromáticas, las especias, el cacao, la algarroba y el aceite de oliva virgen. Seguro que muchos de estos alimentos ya los usas, pero te voy a pedir que aumentes tu variedad y pruebes alguno nuevo a lo largo de esta semana. A ver qué tal. Eso será un regalo para tu microbiota y un gesto de puro autocuidado hacia ti. De todas formas, ten en cuenta que al ser un combustible algo exclusivo de nuestra microbiota, necesitamos que ésta se encuentre en una cantidad y diversidad suficiente para que también pueda metabolizarlos correctamente. Para ello te invito a que no te pierdas la segunda parte y siguiente vídeo que te tenemos preparado. Recuerda valorar toda pauta dietética junto con tu médico o profesional de la salud para que pueda asesorarte de manera personalizada, tal y como te mereces. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo para así seguir mimándonos a través de la alimentación natural. Gracias por estar ahí y cuídate.